actuar y podamos interactuar de la manera más positiva, dado que pues esta perspectiva tiene que ser construida en conjunto con la visión de los más posibles profesores, académicos en este contexto. Así es que por favor, para que en cualquier momento puedan ustedes hacer uso de la palabra, no importa. En esta primera parte vamos a mostrar el programa, la arquitectura del programa. Yo a propósito, perdón, no es presunción ni nada, pero en el 84, 86 estudié la maestría en investigación en el DIE, en el CIMBESTAF, y ahí yo tomé la línea de diseño curricular, Eduardo Remedi, con Justa Espeleta, con Raquel Glassman, María de Barrola, con todas esas gentes que nos crearon la certeza de que cambiando los planes y programas de estudio, la educación iba a cambiar. Después de mucho tiempo, yo me dije, Juan, eso no es cierto. Esa es una condición, pero no es la única. De tal manera que entonces yo creo que la mejor posibilidad es que todos empecemos a construir esta perspectiva juntos, ¿no? Y que tengamos que revisar críticamente desde los inicios para poder llevar la mejor propuesta a nuestras instituciones y desde ahí seguir reflexionando continuamente, ¿no? Bien, entonces vamos a... son como... Yo hice todo el programa que está en PDF, lo planteé en PowerPoint, en láminas de PowerPoint, para que ustedes ahora regresar, ya ni siquiera tengan que hacer una presentación frente a sus estudiantes, ya la pueden usar, pueden quitar, poner todo lo que ustedes crean conveniente. Sería un crimen querer revisar en media hora, 40 minutos, las 170 y tantas diapositivas. Vamos a revisar lo esencial y después vamos a pasar a esta pregunta que se ha planteado este encuentro: ¿qué historia enseñar? ¿Qué historia se enseña? Y poner algún ejemplo de cómo podríamos modelar ya un ejemplo de un tema. Primero, la paz armada, ¿no? Igual también para reflexionar y discutir y analizar todas esas posibilidades, ¿no? Bien, entonces el programa es Siglo XX, Esperanzas y Conflictos. Adelante. Perdón. Disculpe, doctor, tanta tecnología me inhibe, ¿no? Entonces, les decía, yo tengo una gran pregunta que me ha surgido. ¿De dónde salió lo de malla curricular? Porque a lo mejor los nuevos desarrollos de la teoría curricular ya viene ahora esa categoría de análisis, ¿no? En mi época, ya de los viejitos, hablábamos de la propuesta, del diseño, de la arquitectura, pero bueno, ojalá que alguien me pueda comentar eso al final. Entonces vamos a ver cómo está el diseño de la arquitectura del plan de estudios de este curso. Por favor, adelante, maestro. Sí. Vean ustedes aquí en cuanto a los propósitos. Dice propósito general, pero creo que podemos identificar perfectamente tres grandes propósitos, que podemos articular de la mejor manera posible. Comprender, que sería la primera categoría, que necesitamos que los estudiantes asuman un proceso de comprensión. Ustedes saben muy bien que en el Bernstein, en la comprensión, se juega todo un proceso muy importante, ¿no? El análisis y la síntesis son tres condiciones sobre las cuales se sostiene. Adelante, por favor.
Bueno, está aquí nada más comprender las principales características del siglo XX a partir del origen de los conflictos mundiales y los cambios tecnológicos generados durante este periodo. Fíjense qué interesante estas dos condiciones que corren paralelamente y que se van a dar ahí en algún punto un encuentro dialógico. Son dos lógicas, ¿no? Los conflictos mundiales y los cambios tecnológicos, que en sí también en Cuba esa parte de crítica, como lo vamos a ver. El siguiente, por favor. Ya después es analizar las consecuencias de este proceso histórico, de estos procesos históricos ocurridos durante el siglo XX, ¿no? Trataremos de hacerlo lo más amplio posible en el ámbito cultural, social, económico, político y los generados en el medio ambiente. Yo creo que el que se está incorporando esta condición también va a ser muy significativo para la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Que las cosas no solamente se queden como tradicionalmente se hacía antes, solamente en los conflictos armados y políticos en última instancia, tal vez económicos, ¿no? Por favor. Y la tercera ya es sintetizar la información sobre los principales procesos históricos mundiales. Yo creo que aquí es muy interesante que nuestros jóvenes, futuros profesores, docentes de la escuela secundaria, aprendan a empezar a sintetizar de la manera más pertinente la información que obtienen. Como ustedes vieron ayer que la maestra Ross nos describió toda la propuesta curricular, al final viene una serie de asignaturas muy interesantes, ¿no? Metodología de la investigación, teoría de la historia, epistemología, etcétera. Pero a mí me parece, y yo lo comentaba con ellos, les decía, ¿por qué no al principio? Y me daban buenas razones, porque al final, ojalá que podamos discutir aquí eso, ¿no? Porque hay cierto proceso de maduración conceptual, social, en el conocimiento social de estos trazos de la historia, y que al final pueden ser espacios de reflexión mucho más fructíferos. Sí, y solo sí me parece, y yo aquí aporto este punto para la reflexión, empecemos también desde ya empezar a hacer pequeños acercamientos a esas problemáticas, porque si no también al final nos vamos a dar una buena sorpresa, de dónde van a surgir su pensamiento histórico y en la formación de sus conocimientos estos componentes que son tan necesarios para que se reflexione la historia de otra manera. Eso yo lo dejo como manera de comentario. Adelante, por favor. La descripción del curso, no me voy a detener mucho porque ustedes lo van a ver muy detenidamente en el programa que se les va a entregar, en esta misma presentación. Adelante, por favor. Es muy importante, bueno, eso no se los tengo que decir, ustedes lo saben mejor que yo. Yo por mi deformación geográfica inicial, incluso con mis estudiantes en el primero y en el segundo semestre, cuando estamos viendo algunos de los contenidos y en el orden implicado tiene referencias hacia algún espacio geográfico, algún accidente geográfico, alguna cuestión así, y les pregunto, a ver, ¿dónde está el mar Báltico? A ver, ¿quién sabe dónde está el mar Báltico? No. Afortunadamente, bueno, ahí en la escuela tenemos internet, acceso a las aulas, con Google Earth podemos, lo activo inmediatamente. A ver, aquí están. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? A ver, el Tigris y el Éufrates, cualquier cosa que se pueda mostrar, hay que acompañarla siempre de algún referente geográfico. No partir del hecho de que ellos ya lo saben, como lo estudiaron en la secundaria y en la prepa. No lo demos por obvio. Al menos a mí me ha pasado que
no lo he dejado por obvio, ¿eh? Entonces, esta parte siempre también ilustrar con algunos mapas, algunos de los conceptos que estamos usando. Adelante, por favor, ¿no? Aquí finalmente estamos frente a un elemento que me parece muy interesante que aborda este programa, es la primera crisis de los estados modernos. Esto que vamos a analizar en este curso, en las 3 unidades finalmente, sobre todo la primera unidad, ¿no? Lo quise destacar ahí de manera significativa. Adelante, por favor. Más adelante, por favor. Luego viene la descripción general del curso. Adelante, por favor. La paz firmada en Versalles. Adelante. La Segunda Guerra Mundial después, se está describiendo de manera general el curso. Sí, adelante, por favor. Siguiente. Y aquí entramos se está describiendo la época de la Guerra Fría. Finalmente, el programa señala principalmente los conflictos de Corea, Vietnam, Afganistán. Creo que ahí hay un pequeño paréntesis también que hay que incorporar a Laos, me parece. Puede a lo mejor no ser muy significativo, pero creo que ahí también hay mucho de esta parte de la Guerra Fría. Adelante. Muy bien, seguimos adelante. Ya después vienen las unidades de aprendizaje. La primera unidad es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Siguiente, por favor, siguiente. La Segunda Guerra Mundial. Y la tercera unidad, que es la Guerra Fría. No sé ustedes, pero me parece que este diseño de estas 3 unidades puede completar una visión, puede conformar una visión panorámica muy interesante en el proceso de formación de nuestros jóvenes. Yo creo, y aquí es una cuestión también a debate a veces, incluso con el diseño de los programas de estudio de secundaria, pero es que a veces en alguna concepción que hemos visto ya se está quitando esa parte, ¿no? Pero, por ejemplo, en las reformas anteriores de secundaria se planteaban los programas de historia. Yo creo que ni la facultad de historia ni la escuela en filosofía y letras tenían tantos temas a veces como en secundaria. En el plan 99, los profesores que hemos trabajado, el plan 99 en historia, nuestros jóvenes no tenían ni siquiera la formación, no alcanzaba su formación en la normal superior para abordar los temas que tenían que dar en secundaria. Una verdadera extensión del conocimiento, como si fueran ellos ya desde secundaria a ser historiadores. Yo creo que ahí se comete un gran error, ¿no? Ahora me parece que con esta visión, claro, corremos el riesgo que se nos diga que ahora estamos en el punto opuesto, ¿no? Una visión muy reduccionista, ¿no? Pero yo creo que no se trata de esa perspectiva, a reserva de lo que ustedes opinen, por supuesto, ¿no? Con los cursos que se relacionan, fíjense que también hay que construir hacia el interno del tercer semestre. Yo lo construí solamente aquí, con respecto a esta asignatura, pero había que hacerlo extensivo a todo el tercer semestre y ver cómo se interrelacionan los diversos cursos. Y aquí hay que destacar la importancia de empezar a construir una cultura de trabajo colegiado. En el colegio de historia en particular, nos ha costado mucho trabajo, sentarnos a discutir, a analizar. Hoy estamos rompiendo esa inercia, porque necesitamos estar con una puesta en común de los temas,
yo creo que tenemos que dejar esa vieja, yo al menos, para no implicar a nadie, ¿no? Tengo que dejar esa vieja lógica de que si cedo en mi asignatura estoy cediendo poder, ¿no? Esa visión a veces de control que uno tiene, querer llevar las cosas como uno quiere, ¿no? Yo creo que nada nos cuesta compartir, dialogar, diferenciar, también ¿no? Se tengo que diferenciar. Entonces, no solamente con respecto al segundo semestre, porque me parece que desde el primer semestre se va construyendo esta idea de occidentalidad, del mundo occidental, y se va viendo cómo en ese escenario se dan las diversas disputas entre condiciones de los estados que van surgiendo, los espacios políticos, religiosos, y cómo se va construyendo este concepto. Y sin que se quiera ser muy anacrónico, pero en el siglo XX, del siglo XIX-XX, permanecen algunos de los conflictos que se dieron desde siglos anteriores, que se ven en Oriente y Occidente, cosmovisiones y procesos, o en occidentalización y colonización y modernidad. Entonces, estos dos cursos anteriores penetran también en el curso del siglo XX, además de manera muy importante el curso de planificación y evaluación educativa, el de diseño de situaciones para el aprendizaje de la historia, que son espacios de diálogo horizontal y que se vertebran con el de esperanzas y conflictos, así como producir, generar materiales para diseño de situaciones para el aprendizaje de la historia y preparar, por supuesto, este contexto para el siguiente semestre, ¿no? Por favor. Aquí las competencias, fíjense, son de tres órdenes, ¿no? Las genéricas, las profesionales y las disciplinares. Y cómo se encuentran vinculadas. No hay nada más me parece, y eso puedo estar equivocado, no solamente están puestas ahí como de manera desarticulada algunas expresiones o algunas líneas concernientes en cuanto a las competencias de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Sino hay una articulación muy general, ¿no? Yo incluso, fíjense aquí, para motivos de identificación rápida, visual, las establecí en tres colores. Las genéricas, de color amarillo, para referirse más a los procesos contextuales de las competencias. Las profesionales en ese color azul, hablando del desempeño que deben de tener. Y las disciplinares en color rojo, porque me parece que también representan un factor crítico de éxito de nuestros estudiantes. Adelante. Luego viene cada una de estas. Estas son las genéricas. Adelante, por favor. Las profesionales, como vean ustedes, también vienen en este color azul. Y adelante. Las profesionales y las competencias disciplinares, ¿no? Es aquí un proceso formativo muy interesante, porque es ni nada más ni nada menos que la comprensión conceptual y social del pasado a partir del presente de nuestros estudiantes. ¿Cómo hacerlo de tal manera que no podamos en determinado momento ser lo menos anacrónico posible? Decía el profesor, el doctor Ilan Semo, sí soy anacrónico y qué no importa, porque finalmente tampoco lo podemos eliminar al 100% ese anacronismo, ¿no? Adelante, por favor. Las genéricas. A ver, atrás, por favor. ¿Esas?
Bueno, perdón, como decía ayer la maestra Rosy Ortiz Paz, pueden tomar todas las fotos que quieran, pero yo le digo a mis estudiantes, ¿para qué toman fotos si les voy a dar la presentación? Eso va a ver ustedes. Pero bueno, eso cada quien. Hagan lo que ustedes más adecuado perciban. ¿No? Entonces, este retorno conceptual y social al pasado no es fácil, ¿no? Entonces ahí también se establece, me parece, me ha tocado pues, desde el plan 99 hasta y pues, siempre uno revisa otros planes y programas de estudio. Hay una muy buena articulación, me parece, en esta parte. Adelante, por favor. Ahora, bien, la estructura del curso. Tienen 3 contenidos temáticos cada una de estas unidades: la paz armada, la gran guerra y la paz de Versalles en la primera unidad. En la segunda unidad, la crisis de entreguerras, totalitarismos en el poder, Europa y Japón, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Y la tercera unidad, bloques antagónicos, posguerra, capitalistas contra socialistas, guerras y conflictos en Corea, Laos, Vietnam, Cuba y Afganistán, el fin de la Unión Soviética y sus consecuencias. Esas son las 3 unidades. Luego vienen las orientaciones didácticas para el curso, ver las tensiones Oriente-Occidente, que siempre han sido una parte importante. Como siempre, se recomienda el uso de las tecnologías de información y comunicación. Disculpen ustedes este comentario, pero yo como anduve metido en las tripas de ese asunto durante muchos años, estuve en el área de tecnologías de información, redes de comunicaciones, bases de datos, sistemas operativos, etcétera, etcétera. Repetimos como pericos en la SEP el uso de las TICs en la educación. Disculpen ustedes, las TICs, sobre todo menos en preescolar, primaria y secundaria, y a nosotros también, las TIC son ingeniería de cómputo, por supuesto ingeniería de hardware, ingeniería de software, sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de programación, ingeniería de telecomunicaciones, redes de cómputo, telecomunicaciones, protocolos de comunicación, etcétera, etcétera. Nada de eso vemos. Habría que repensar. Me gusta más como viene aquí, como el uso de las TAC, ¿no? Tecnologías de aprendizaje y comunicación, o tecnologías de aprendizaje y conocimiento, porque las TICs, en realidad, eso lo ven los que estudian ingeniería de sistemas, ingeniería de cómputo, etcétera, etcétera. Imagínense que le pregunten a ustedes, a uno de sus estudiantes, si cuando se conecta a internet, si sabe lo que son los protocolos TCP/IP, el modelo OSI, entonces, pues sí, ¿eso qué es? ¿No? Entonces yo creo que aquí hay que revisar críticamente ese concepto, ¿no? Pero, en fin. Seguimos adelante, por favor. Bueno, una cosa importante, y eso tampoco me voy a tener mucho porque ustedes son expertos, todos los maestros utilizamos de una u otra manera organizadores gráficos. Creo que aquí también es muy importante poderlos usar de manera pertinente para poder sintetizar información, no para un reduccionismo del conocimiento histórico, sino para que ellos aprendan a sintetizar conocimientos históricos con relación a su desempeño en la escuela secundaria. Porque sería absurdo pensar que nosotros a nivel superior nos vamos a quedar en el organizador gráfico en sí.
Es decir, a nosotros lo que nos interesa es que ellos desarrollen esa habilidad, esa competencia para sintetizar información que ellos están procesando y sepan cómo usarla en caso de situaciones didácticas frente a los estudiantes en la escuela secundaria. No tanto es así, ¿no? Entonces, no me voy a meter mucho, radiales, 5W, los diacrónicos de proceso, de episodio. Adelante. Aquí me permití hacer, me quedé con la tentación de mi revisionismo y la W de Boeing la modifiqué pensando poderla adaptar a nuestras condiciones. No sé si la adaptación sea muy favorecedora. Es decir, primero nos debemos de plantear en el ámbito izquierdo las historias posibles desde las cuales se puede plantear un problema histórico a estudiar. Debe decir ahí estudiar, no a estudiar. Me faltó una R sobre una E. Eso nos implicaría desde qué hechos históricos y fuentes, cuáles son los hechos históricos y fuentes que fundamentan las posibles interpretaciones históricas. Entonces, fíjense, aquí quise darle un efecto donde hay un núcleo central, un núcleo duro, más o menos, de los acontecimientos, porque estos acontecimientos, estos hechos y estas fuentes mantienen un cierto núcleo duro que no puede ser tan arbitrariamente diluido epistemológicamente, ¿no? Entonces, de ese núcleo duro, ¿cómo podemos ir a veces flexibilizando, movilizando por ese siguiente círculo amarillo, sobre todo por los contextos, ¿no? Y la cerradura teórica que implicaría, como efecto de pinza, mantener cierta interpretación posible, porque tampoco exactamente como decía ayer el doctor Salmerón, ¿no? O sea, luego se dan cada interpretación algunos historiadores, entre comillas. Yo cuando estaba hablando ayer dije, ya sé a quién se refiere, a un desgraciado que traigo entre ceja y ceja. Pero bueno. Y después, en la otra parte, llevarlo a la discusión y consenso sobre la mejor propuesta de interpretación del problema planteado. De eso se trataría, ¿no? Porque finalmente no hay solamente una interpretación. Hay interpretaciones posibles, pero tampoco puede ser cualquiera. Entonces, perdón, yo ahí quise modificar eso siempre. Espero que pueda ser útil esa modificación. La estructura de dilema, ¿no? Siguiente. El de balanza, es una incorporación que hace el maestro Gerardo Mora, la maestra Rossi, sobre esto que ellos me han compartido y me ha parecido muy interesante, el planteamiento metodológico que hace el doctor Alain de Longueville, ¿no? Sobre la situación problema, y cómo se trataría de ir de las representaciones sociales iniciales y llevarlas a nuevas representaciones sociales fundamentadas. Entonces, el proceso que seguramente mañana van a trabajar, la doctora Graciela va a trabajar una sesión seguramente ustedes ya conocen de esta metodología, pero para trabajarla detalladamente y poderla incorporar a nuestras propuestas de intervención docente en el aula. Al siguiente, por favor. Aquí es donde viene el concepto de TAC, que me parece, al menos el concepto de TAC, tecnologías de aprendizaje y comunicación, o tecnologías de aprendizaje y conocimiento,
a mí me parece más pertinente que TICs, ¿no? Porque les digo, las TICs son otra cosa. Y, en fin. Adelante, por favor. Las situaciones didácticas para el aprendizaje. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Y aquí hay dos líneas que tampoco son nuevas para ninguno de nosotros, pero aquí se destacan de manera muy significativa porque habría que empezar a trabajar ya sobre aprendizaje basado en proyectos. De hecho, ya se incorporó, ¿no?, una propuesta de trabajar un proyecto de integración y el aprendizaje colaborativo. Adelante, por favor. Las sugerencias de evaluación también son pertinentes. Adelante, por favor. Y aquí al final, nada más quiero destacar más adelantito donde viene esta parte, cómo utilizar organizadores gráficos, tal vez ahí utilizar la técnica de lista de cotejo, y el diseño de una secuencia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de un contenido de historia mundial del siglo XX y poder usarlo como rúbrica. Aquí es muy interesante poder mapear con relación al programa de estudios en la escuela secundaria. Es el primer año cuando los alumnos ven Historia Universal, y poder mapear todavía, bueno, con el plan de estudios 2018. Si para el próximo año lo cambian, habría que hacer un nuevo mapeo, ¿no? Pero al menos tener un mapeo inicial, ¿no? Adelante, por favor. Ahora, las unidades de aprendizaje ya en extenso cada una vienen competencias, propósitos, contenidos, proyecto integrador, criterios de evaluación, bibliografía y recursos de apoyo. Realmente van a tener ahí concentrado toda esta información. Adelante, por favor. Ya no voy a detenerme. Cada unidad de aprendizaje trae también competencias profesionales, disciplinares, el propósito de la unidad, los contenidos, el proyecto integrador, ¿no? En la primera unidad, desde la primera unidad ya empezamos a trabajar el proyecto integrador. Aquí en esta primera fase es la parte inicial, ¿no? Seleccionar una secuencia y trabajar el inicio.